Daremos lectura al estudio 7 de el libro El erotismo de Georges Bataille, titulado Prefacio de Madame Evara. Voy a la cita introductoria. La muerte es lo más terrible y mantener la obra de muerte es lo que mayor fuerza requiere. Hegel. Se cierra la cita. Damos comienzo. Vamos al pie de página. Este prefacio acompaña la tercera edición de Madame Evara, ediciones Jean-Jacques Perrault, de 1956. Como en las ediciones anteriores, esta novela de Bataille aparece con el seudónimo de Pierre Angélique. Hasta 1966, 2 años después de la muerte de Bataille, no saldrá la obra con su nombre. La traducción española es en Tusquets Editores, Barcelona, de 1981. El propio autor de Madame Evara ha llamado la atención sobre la gravedad de su libro. No obstante, me parece conveniente insistir a causa de la ligereza con la que suelen tratarse los escritos cuyo tema es la vida sexual, no porque albergue la esperanza o la intención de cambiar algo en este terreno, pero al lector de mi prefacio le pido que reflexione un momento en la actitud tradicional hacia el placer en el que el juego de los sexos alcanza su mayor intensidad, y el dolor, que ciertamente la muerte lo apacigua, pero que primero lleva al punto álgido. Un conjunto de condiciones nos conduce a hacernos del hombre, de la humanidad, una imagen igualmente alejada del placer extremo y del extremo dolor. Las previsiones más comunes afectan unas a la vida sexual y otras a la muerte, de modo que ambas han formado un ámbito sagrado que pertenece a la religión. Lo más deplorable empezó a partir del momento en que sólo las prohibiciones respecto a las circunstancias de la separación del ser se consideraron con gravedad, mientras que las que se relacionaban con las circunstancias de su aparición, toda la actividad genética, se tomaron a la ligereza. No se trata de protestar contra la tendencia de mayoría. Es la expresión del destino, que quiso que el hombre se riese de sus órganos reproductores. Pero esta risa se subraya la oposición entre el placer y el dolor. El dolor y la muerte merecen respeto, mientras que el placer es irrisorio, objeto de desprecio. También señala su fundamental parentesco. La risa ya no es respetuosa, sino que es el signo del horror. La risa es la actitud acomodadiza que adopta el hombre en presencia de un aspecto que le repugna, cuando este aspecto no parece grave. De ahí que el erotismo, cuando se considera gravemente, represente de una forma trágica una inversión. Quiero precisar, en primer lugar, hasta qué punto son vanas las afirmaciones tribales, según las cuales la prohibición sexual es un prejuicio, de que ya es hora de liberarse. La vergüenza, el pudor, que acompañan el sentimiento fuerte del placer, no serían sino pruebas de falta de inteligencia. Esto es tanto como decir que por fin deberíamos hacer tabla rasa y volver al tiempo de la animalidad, del libre devorar y de la indiferencia de las inmundicias, como si la humanidad entera no fuese el resultado de movimientos de horror seguidos de atracción, con los que la sensibilidad y la inteligencia se vinculan, pero sin querer oponer nada a la risa cuya causa es la indecencia. Podemos volver, en parte, sobre un aspecto introducido por la propia risa. La risa es, en efecto, lo que justifica la forma de condena deshonrosa. La risa nos lleva por un camino en el que el principio se fundamenta una prohibición en decencias necesarias e inevitables, se cambia en obtusa hipocresía, en incomprensión de lo que está en juego. La extrema licencia ligada a la broma va acompañada, en efecto, de una negación a tomar en serio, quiero decir, bajo su aspecto trágico, la verdad del erotismo. El prefacio de este pequeño libro, en el que se presenta sin tapujos el erotismo como lo que conduce a la conciencia, me proporciona la ocasión de hacer una llamada que deseo que sea patética. No porque a mis ojos sea sorprendente que el espíritu se aparte de sí mismo y, dándose, por así decirlo, la espalda, se convierta por obstinación en la caricatura de su verdad. Si el hombre necesita la mentira,
Después de todo, allá él. El hombre, que quizá tiene orgullo, está perdido en la masa humana. Pero en fin, nunca olvidaré lo que de violento y maravilloso entraña la voluntad de abrir los ojos y de ver frente a lo que ocurre lo que es. No sabría lo que ocurre si no supiera nada del placer extremo, si no supiera nada del dolor extremo. Entendámonos, Pierre Angelique se toma el trabajo de decirlo. No sabemos nada y estamos en el fondo de la noche, pero al menos podemos ver lo que nos engaña, lo que nos impide conocer nuestro desamparo o más exactamente saber que el gozo es lo mismo que el dolor, lo mismo que la muerte. Aquello de lo que nos apartan estas risotadas suscitadas por las bromas licenciosas es la identidad del placer extremo y del dolor extremo, la identidad entre el ser y la muerte, entre el saber que concluye en esta perspectiva deslumbrante y la oscuridad definitiva. De esta verdad seguramente podemos reírnos al final, aunque entonces con una risa plena, que no se limite al desprecio de lo que puede ser repugnante, pero cuya repulsión nos envilece. Para llegar hasta el final del éxtasis donde nos perdemos en el goce, siempre debemos poner un límite inmediato, el horror. No solo el dolor de los demás o el mío propio al acercarme al momento en el que el horror se apodera de mí puede hacerme alcanzar un estado de gozo rayando en el delirio, sino que hay forma de repugnancia en la cual no pueda discernir afinidad con el deseo. No es que el horror se confunda alguna vez con la atracción, pero si no puede inhibirla o destruirla, el horror refuerza la atracción. El peligro paraliza, pero al ser menos fuerte, puede excitar al deseo. Solo alcanzamos el éxtasis en la perspectiva aún lejana de la muerte, de lo que nos destruye. Un hombre difiere de un animal en que ciertas sensaciones lo hieren y lo anonadan en lo más íntimo. Estas sensaciones varían según el individuo y de las formas de vivir, pero la vista de la sangre o el olor a vómito que suscitan en nosotros el horror al de la muerte, nos dan a conocer, a veces, un estado de náusea que nos afecta más cruelmente que el dolor. No soportamos estas sensaciones ligadas al vértigo supremo. Algunos prefieren que la muerte al contacto de esta serpiente, por inofensiva que sea, existe en un campo en el que la muerte ya no solo significa la desaparición, sino el trance intolerable en que desaparecemos a nuestro pesar, cuando a cualquier precio no habría que desaparecer. Es precisamente por este a cualquier precio, por este a nuestro pesar, por lo que se distingue el momento del inmenso gozo y del éxtasis innominable, pero maravilloso. Si no hay nada que nos supere a pesar de nuestro, obligándonos a cualquier precio, a no ser, no alcanzamos que el momento insensato al que tendemos y al mismo tiempo rechazamos con todas nuestras fuerzas. El placer sería despreciable si no fuera esa aberrante superación, que no está reservada al éxtasis sexual y que los místicos de diferentes religiones, en primer lugar los místicos cristianos, han conocido del mismo modo. El ser nos es dado en una superación intolerable del ser, no menos intolerable que la muerte. Y puesto que en la muerte, al mismo tiempo, tiene, al mismo tiempo que el ser nos es dado, nos es quitado. Debemos buscarlo en el sentimiento de la muerte, en esos trances intolerables en los que parece que morimos, porque el ser ya no está en nosotros más que como exceso, cuando coinciden la plenitud del horror y la del gozo. Incluso el pensamiento, la reflexión, no culmina en nosotros, sino en el exceso, que significa la verdad, fuera de la presentación del exceso. Si sólo vemos lo que excede la posibilidad de ver lo que es intolerable ver, así como en el éxtasis es intolerable gozar, y si pensamos aquello que excede la posibilidad de pensar. Después de esta reflexión patética, que se aniquila a sí misma en un grito hundiéndose en la intolerancia hacia sí misma, volvemos a encontrar a Dios. Este es el sentido, la enormidad de este libro insensato.
Este relato pone en juego en la plenitud de sus atributos al mismo Dios, y este Dios, no obstante, es una mujer pública, en todos los aspectos igual a cualquier otra. Pero lo que no ha podido decir el misticismo en el momento de decirlo desfallecería, lo que el erotismo, Dios no es, lo dice el erotismo, perdón, Dios no es nada, sino es superación de Dios en todos los sentidos, en el sentido del ser vulgar, en el del horror y de la impureza, y finalmente en el sentido de la nada. No podemos añadir impunemente al lenguaje la palabra que supera las palabras, la palabra Dios. En el instante en que lo hacemos, este nombre, superándose a sí mismo, destruye vertiginosamente sus límites. Lo que es no retrocede ante nada, está en cualquier parte donde es imposible esperar encontrarlo. Él mismo es una enormidad. Quien tiene la más leve sospecha de esto calla enseguida, o buscando la salida y sabiendo que está atrapado, busca en sí lo que, pudiendo aniquilarlo, lo hace semejante a Dios, semejante a nada. En este inenarrable camino por donde nos lleva el más incongruente de todos los libros, cabe la posibilidad de que hagamos aún algunos descubrimientos. Por ejemplo, al azar, el de la felicidad. El gozo se hallaría justamente en la perspectiva de la muerte, de modo que queda oculta bajo la apariencia de su contrario, la tristeza. No me inclino en absoluto a pensar que lo esencial y este mundo sea la voluptuosidad. El hombre no está limitado al órgano del goce sexual, pero este inconfesable órgano le enseña un secreto, puesto que el goce depende de la perspectiva deletérea que se abre ante el espíritu. Es probable que hagamos trampas y que intentemos acceder al gozo acercándonos lo menos posible al horror. Las imágenes que excitan el deseo o provocan el espasmo final suelen ser turbias, equívocas, si apuntan al horror, a la muerte, siempre es de una manera taimada. Incluso en la perspectiva de Sade, la muerte se desvía hacia el otro, y el otro es al principio una expresión deliciosa de la vida. El campo del erotismo está condenado a la astucia. El objeto que provoca el trance de Eros se da por distinto de lo que es. De modo que en materia del erotismo, los ascetas son los que tienen la razón. Los ascetas dicen que la belleza, que es la trampa del diablo, solo la belleza, en efecto, vuelve tolerable una necesidad de desorden, de violencia, de indignidad, que es la raíz del amor. No puedo examinar aquí en detalle los delirios cuyas formas se multiplican y de los que el amor puro nos da a conocer taimadamente en lo más violento, el que lleva hasta los límites de la muerte el ciego exceso de la vida. Sin duda, el rechazo de los ascetas es vulgar, es cobarde, es cruel, pero da la razón al temblor sin el cual nos alejamos de la verdad de la noche. No hay motivo para conceder al amor sexual una eminencia que sólo la vida posee plenamente, pero si lo lleváramos a la luz al punto preciso donde cae la noche, ¿cómo sabríamos que estamos hechos, cómo lo estamos, de la proyección del ser en el error? Puesto que el ser se pierde, que zozobra en el vacío nauseabundo que a cualquier precio debía evitar. Nada ciertamente es más terrible. Qué irrisorias deberían parecernos las imágenes del infierno en los pórticos de las iglesias. El infierno es la idea amortiguada que Dios nos da involuntariamente de sí mismo, pero a escala de la pérdida ilimitada estamos de nuevo ante el triunfo del ser, que nunca pudo concordar con el movimiento que pretendía hacerlo perecedero. El ser se invita a sí mismo a la terrible danza cuyo ritmo sincopado es el desfallecimiento, que debemos aceptar como tal, conociendo solamente el horror con el que se asocia. Si nos falla el corazón, no hay nada más torturante, y nunca faltará el momento de la tortura.
¿cómo si nos faltara superarlo? Pero el ser abierto sin reserva a la muerte, al suplicio, al gozo, el ser abierto y en trance de muerte, dolorido y feliz, ya asoma en su luz velada, esta luz es divina. Y el grito que, con la boca torcida, este ser, en vano, quiere hacer oír, es un inmenso aleluya, perdido en el silencio sin fin. Con esta lectura damos fin al último de los estudios, el estudio 7 del libro del erotismo de George Bataille. Prontamente daremos lectura a las conclusiones de este